queremos simplificar completamente las siguientes expresiones. La primera expresión es la fracción 5 sobre p elevada a la cuarta potencia. Mirando las notas a continuación, si tenemos la fracción a sobre b elevada a una potencia de n, esto es igual a elevado a la potencia de n sobre b elevado a la potencia de n. Entonces, esta propiedad nos dice que cuando tenemos una fracción elevada a una potencia, debemos aplicar esa potencia tanto al numerador como al denominador. Entonces, mirando hacia atrás en nuestra expresión, porque tenemos la fracción 5 sobre p elevada a la cuarta potencia, necesitamos elevar tanto el numerador como el denominador a la cuarta potencia, lo que significa que es igual a 5 a la cuarta sobre p a la cuarta. Pero podemos evaluar 5 a la cuarta porque la base es 5. 5 a la cuarta es igual a 4 factores de 5 que es igual a 5 por 5 por 5 por 5, lo que equivale a 625. Entonces, la expresión dada se simplifica a 625 sobre p al cuarto. O 625 dividido por p hasta el cuarto. Pero también quiero mostrar cómo podemos simplificar las fracciones elevadas a potencias utilizando la propiedad de potencia de los exponentes que se muestran aquí. Para su revisión, 1 elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n, es igual a 1 elevado a la potencia de m veces n. Entonces, si tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, mirando hacia atrás a esta primera expresión, la fracción 5 sobre p es realmente 5 a la primera, sobre p a la primera, y en esta forma tenemos poderes elevados a poderes, y por lo tanto multiplicamos los exponentes. Entonces esto nos daría 5, elevado a la potencia de 1 por 4, que es de 5 a la cuarta. El denominador se elevaría al poder de 1 por 4, que es p al cuarto. Entonces, usar la propiedad de potencia de los exponentes es útil cuando estamos elevando fracciones más complicadas a potencias. Mirando la siguiente expresión, tenemos la fracción 2x sobre 3 cuadrados, o 2x sobre 3 elevado a la segunda potencia y, por lo tanto, debemos cuadrar tanto el numerador como el denominador y, si es útil, podemos pensar en 2x como 2 para la primera, multiplicado por x para el primero y 3 como 3 para el primero. De esta forma, tenemos poderes elevados a poderes y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Entonces esta expresión es igual a 2 elevado a la potencia de 1 por 2, que es 2, veces x elevado a la potencia de 1 por 2, que es 2, en total 3 elevado a la potencia de 1 por 2, que también es 2. Ahora podemos evaluar 2 cuadrados y 3 cuadrados. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, lo que equivale a 4, por lo que esto se simplifica a 4x al cuadrado sobre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, lo que equivale a 9. En nuestro último ejemplo, tenemos esta fracción elevada a la tercera potencia o podemos pensar en el numerador como 2 para el primero, m para el primero, n en cubos, y el denominador como 3 para el primero, r al cuadrado. Entonces, debido a que tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes, por lo que esto sería igual a 2 elevados a la potencia de 1 por 3, que es 3, multiplicado por m por la potencia de 1 por 3, que es 3, multiplicado por n a la potencia de 3 veces 3, que es 9, todo sobre 3 elevado a la potencia de 1 por 3, que es 3. Veces r elevado a la potencia de 2 por 3, que es 6. Y ahora podemos evaluar 2 a la tercera y 3 a la tercera. 2 a la tercera es igual a 2 veces 2, lo que equivale a 8 y, por lo tanto, el numerador es 8 metros a la tercera. N al noveno. El denominador es 3 veces en cubos r al sexto, 3 en cubos es igual a 3 veces 3, que es igual a 27. El denominador es 27r al sexto. Espero que hayas encontrado esto útil.